Adelante, campeón del mundo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, profesor, por la oportunidad de ayudar a la gente que quiere aprender. En este video vamos a ver la situación física ilustrada acá a la derecha. Tenemos dos discos de diferentes radios, de diferentes masas, montados en el mismo eje, sin rozamiento, el eje respecto de los discos, lo cual se puede considerar un conjunto completo. Yo le voy a llamar conjunto C a los dos cuerpos solidarios en el mismo eje. Bueno, yo te voy a ir contando lo que nos va pidiendo el problema. Hay un bloque, que por supuesto el bloque va a ir bajando, eso lo vamos a ver un poquito mejor en la siguiente diapositiva. Mirado desde acá, este hilo está puesto al costado izquierdo, vale decir, esto va a girar en sentido antihorario mirado desde acá. Momento de inercia respecto a este eje de cada disco, son dos discos de formato similar, solo que diferentes masas y radios, y la masa B. Primer punto que nos pide el problema, el momento de inercia total, o sea, del conjunto que yo voy a llamar C, conjunto, de los dos discos, disco 1 y disco 2. El momento de inercia respecto de un eje A de un conjunto discreto de partículas, n partículas, es la sumatoria desde I hasta n del producto masa por distancia al cuadrado. Pero esto es para un conjunto de n partículas. Cuando tenemos un cuerpo es un continuo donde esta sumatoria tiende a infinitas partículas, entonces esto se transforma en una integral. El momento de inercia, entonces, respecto al eje A de un cuerpo, va a ser límite cuando n tiende a infinito para n partículas, y eso va a ser entonces la integral a lo largo de toda la masa de una función que tenemos que armar de la distancia diferencial de masa. En ambos casos siempre es una sumatoria, una integral también es una sumatoria, por lo tanto, si yo junto dos cuerpos alrededor del mismo eje, ¿cuál va a ser el momento de inercia total? Por supuesto va a ser la suma de los momentos de inercia individuales de cada cuerpo. Entonces, como son dos discos, sumamos los momentos de inercia individuales de cada disco. Esto es simplemente una cuenta, tenemos todos los datos, un medio de masa por radio al cuadrado para los dos cuerpos. Cuidado con las unidades, la masa 1 es 1 kilogramo, son 5 centímetros. Podés poner 5, pero tendrías que poner 5 centímetros, tendrías que poner esto. Este es el prefijo centi. Los prefijos son multiplicadores, entonces lo podés reemplazar exactamente por ese número que multiplica a la unidad, que es el metro. Entonces, bien hecha la cuenta, estos son 10 centímetros, rige la misma consideración, nos termina quedando en las unidades del sistema, pero esto aún lo podemos mejorar un poquito. De paso, veamos cómo trabajar. ¿Para qué ponerlo en kilogramos con un número que nos queda bastante feo? Entonces la K es 10 al cubo, entonces podemos reemplazar todo eso por 10 al cubo. El 10 al cubo multiplicado por todo esto me corre la coma 3 lugares y entonces me va a terminar quedando 11,25 sin la K de kilo. Ahí estaría el resultado en gramos por metro cuadrado. Lo importante de este ejemplo 6.4 es que le vamos a incorporar un procedimiento sistemático. Muy importante lo que vamos a ver a continuación, porque un procedimiento sistemático te va a servir para el 99% de los casos, y también es muy importante que este procedimiento va a estar conectado con las leyes de la física. Entonces vamos a entender de qué ley de la física viene cada etapa del procedimiento, más, por supuesto, su resolución matemática. Partimos de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos hablaba del marco de referencia inercial o no inercial, que teníamos que elegir para estudiar fuerzas y aceleraciones. Básicamente, simplemente para recordar lo mínimo indispensable, desde un marco inercial vemos aceleraciones y además vemos las fuerzas causantes de dichas aceleraciones. Dicho de otra manera, vemos las fuerzas reales. Normalmente trabajamos desde un marco inercial
a menos que el problema o la necesidad nos indique que es más conveniente trabajar desde un marco no inercial. Recordemos también que desde un marco inercial se cumplen las leyes de Newton, no así desde un marco no inercial. Segunda parte de esta primera etapa del procedimiento sistemático. La tercera ley de Newton es la que nos permite estudiar las interacciones entre los cuerpos o entre las partículas que componen un sistema mecánico. Recordemos que las fuerzas mecánicas aparecen de a pares y aparecen como producto de las interacciones. Hay interacciones mecánicas que pueden ser con contacto o sin contacto, y eso produce siempre dos fuerzas que obedecen a esta ecuación. Y el resultado de estas interacciones lo llamamos pares de interacción, porque siempre, como dijimos, aparecen las fuerzas de a dos, y como producto final, acá vamos a poder escribir o dibujar el diagrama de cuerpo libre, que en realidad es un gráfico de las fuerzas aplicadas en cada cuerpo. Siguiente paso de nuestro procedimiento sistemático va a ser lo que ya te imaginás, escribir la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es esta, fuerza igual a masa por aceleración. Esta es la ecuación del movimiento de traslación, y también vamos a poder escribir la ecuación análoga para el movimiento de rotación. Notemos que estas ecuaciones tienen las causas de los movimientos, que son fuerzas o torques. Yo pongo m por momento de rotación, que es el otro nombre que también tienen los torques, y las consecuencias, que son aceleración de traslación o aceleración de rotación, o angular también llamada. Y en el medio tenemos las constantes de proporcionalidad, que son masa, y el análogo a la masa, que es el momento de inercia. Estas ecuaciones son las que después me resuelven las incógnitas. Como por lo general me quedan muchas ecuaciones, lo que vamos a hacer es estudiar hipótesis simplificativas, y eso produce una simplificación en las ecuaciones, con lo cual nos van a quedar una menor cantidad de ecuaciones que nos va a permitir resolver el sistema. Este es el momento en donde ponemos un sistema de coordenadas. El diagrama de cuerpo libre no necesita un sistema de coordenadas. Las fuerzas están y no saben qué sistema de coordenadas vamos a poner, porque son producto de las interacciones. Después ponemos el sistema de coordenadas para poder escribir los vectores y sus proyecciones, lo cual después nos va a permitir resolver estas ecuaciones en un sistema de ecuaciones lineal, o sea, todas las incógnitas elevadas a la primera potencia. Vamos a explicar paso por paso, con todos los detalles, todo el procedimiento. Así que quédate hasta el final, porque esto es muy, pero muy importante. La primera parte del procedimiento era lograr escribir las ecuaciones del movimiento, tanto de traslación como de rotación. ¿Y cuál es el resultado que vamos a obtener de ahí? Te doy 5 segundos para contestar cuál es el resultado. El resultado está escrito acá: fuerzas y aceleraciones. Agreguemos también torques, que podría ser también lo que está de este lado, porque de repente podría ocurrir que alguna fuerza no te la den, pero te den la aceleración, lo que sería el problema inverso, ¿verdad? Normalmente el problema directo vamos a hallar aceleraciones. Y la segunda parte del procedimiento sería todo lo demás que te puedan pedir. Todo lo demás frecuentemente es algún tema de trabajo y energía. Agregué yo acá cantidad de movimiento, pero también te pueden pedir otras cosas. Pero ¿qué es lo más importante en cuanto a trabajo y energía? Bueno, saber la definición de trabajo, saber los teoremas fundamentales de energía, teorema trabajo-energía cinética, y las tres leyes de conservación: ley de conservación de la energía, ley de conservación de la cantidad de movimiento y ley de conservación del momento cinético. Y entonces vamos a aplicar el procedimiento a este ejemplo. Primera ley de Newton: ¿qué marco de referencia elegimos tomar? Casi siempre vamos a tomar un marco de referencia inercial fijo a la Tierra, salvo indicación en contrario o salvo necesidad en contrario. Segundo paso de la primera parte: a partir de la tercera ley de Newton, vamos a dibujar y escribir las ecuaciones de todos los pares de interacción. Entonces vamos a dibujar todos los cuerpos y la Tierra. Vamos a arrancar por las fuerzas gravitatorias, arrancando por ejemplo por el conjunto C, o sea, los dos discos van a interactuar con la Tierra, y entonces vamos a tener las dos fuerzas
la fuerza peso que la Tierra le aplica al conjunto y la fuerza que el conjunto le aplica a la Tierra. La primera letra o número, acá puse 1, 2 y 2, 1, la primera letra es el cuerpo que ejerce la fuerza y la segunda letra, que acá es la Tierra, es el cuerpo que recibe la fuerza. Lo mismo acá. Esto sería la fuerza que el cuerpo 2 le aplica al cuerpo 1. Aclaremos también que este menos no quiere decir fuerza negativa. Esto es una relación entre vectores. No es ni negativa ni positiva una fuerza porque es un vector. Y todavía no pusimos los ejes de coordenadas. Lo negativo o positivo son los escalares, no las fuerzas. Las proyecciones van a ser positivas o negativas, pero no las fuerzas. Yo podría poner el signo menos del otro lado y no acá, y eso tampoco quiere decir que esta fuerza sea negativa. Es una relación entre vectores. Faltaría escribir la ecuación. Ahí está entonces la ecuación. Segunda interacción gravitatoria, la soga con la Tierra. La fuerza que la Tierra le ejerce a la soga se llama peso. La fuerza de igual módulo, pero sentido contrario, que la soga le ejerce a la Tierra. Y ahí está entonces la ecuación que las vincula. Y la última interacción gravitatoria es para el bloque. Entonces tenemos el peso, que es la fuerza que la Tierra le ejerce al bloque, y la fuerza análoga que el bloque le ejerce a la Tierra, y la ecuación que las vincula. Pasemos a las siguientes fuerzas de interacción, que son por contacto. Primera interacción son la soga y el conjunto. A esta fuerza la llamamos tensión. La forma en la que yo voy a usar para escribir es ponerle un subíndice sin el prima al cuerpo que más me interesa, en este caso el conjunto, y le voy a poner el mismo subíndice 1, pero con el prima al cuerpo que menos me interesa, que es la soga. Y vamos a escribir también la ecuación que las vincula. Siguiente interacción por contacto, ya que estamos con la soga con el bloque. Le pongo tensión 2, sin el primado, porque el cuerpo que más me interesa es el bloque, y con el primado, tensión 2 en la soga. Son fuerzas que tienen igual módulo, están en la misma dirección, pero sentido contrario, por lo tanto podemos escribir la ecuación que las vincula. Te preguntarás si no hay otra fuerza adicional que nos estaría faltando ahí. Sí, es la fuerza de vínculo, porque acá hay un eje, no lo dibujé para no enchastrar todo esto, pero enchastremos, que es el que logra sostener y equiparar estas dos fuerzas que son para abajo. Porque si las fuerzas fuesen la tensión 1 y el peso, bueno, esto tendría que acelerarse para abajo. Y no es así, porque el conjunto queda quieto ahí. Eso quiere decir que hay una fuerza hacia arriba que equipara a esas dos fuerzas hacia abajo. Por lo tanto, esa es la relación que vincula a la fuerza de vínculo con las otras dos fuerzas. Habría que dibujar quizás también, hay una fuerza sobre el eje. El eje va a tener una fuerza análoga, pero contraria a esta, que es una fuerza hacia abajo. Le podríamos poner F vínculo prima quizás. Bueno, esto no se suele pedir en los problemas, pero como acá te prometí que vamos a trabajar con todos los detalles de principio a fin, ahí está el método completo. Después está el método abreviado, que cuando estás canchero no dibujás las interacciones, pero te las podrían pedir. Terminado entonces el diagrama de cuerpo libres, que es todo esto que tenemos acá, los diagramas de fuerzas aplicadas en cada cuerpo, estas son las tres fuerzas sobre la soga y estas son las tres fuerzas sobre el conjunto, eso nos permite escribir las ecuaciones de los movimientos, tanto de rotación como de traslación. Y eso va a ser la segunda ley de Newton. Entonces escribamos la segunda ley de Newton, que es esta, y la ecuación análoga para la rotación, que es esta, para todos los cuerpos. Primer cuerpo, entonces, el conjunto, que es el único que en realidad rota, la ecuación de traslación. No debería haber ningún problema en escribir esto, es simplemente la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas, y es una sumatoria. Acá dice sumatoria, no dice suma-resta. La naturaleza suma las fuerzas y la suma de fuerzas es vectorial. Esto es muy fácil, es simplemente copiar las fuerzas que ya dibujaste a una ecuación. Como este conjunto está quieto, no tiene traslación, directamente puedes poner que esto es igual al vector nulo. Con respecto a la rotación, vamos a escribir en principio el torque de todas y cada una de las fuerzas y después vamos a analizar si efectivamente alguna fuerza hace torque, otra no hace torque, y del otro lado, por supuesto, el momento de inercia por la aceleración angular. La soga, simplemente como dije, copiar todas las fuerzas que están ahí y siempre están sumadas.
igual a masa de la soga por aceleración de la soga. Después vamos a ver que esto se va a simplificar. El bloque, suma de fuerzas aplicadas sobre el bloque, igual a masa por aceleración del bloque. Vamos con la siguiente etapa, que son las hipótesis simplificativas. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Escribir 10 ecuaciones, que son estas. La tercera ley de Newton eran las interacciones, acá están, que son ecuaciones también, ¿no? Aparte del dibujito, son ecuaciones. Y con la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, torque igual a momento de inercia por aceleración angular. Pero como vemos, son muchas ecuaciones porque son 10. Esto se va a poder simplificar porque vamos a encontrar relaciones entre magnitudes vectoriales que nos van a permitir lograr un sistema cuadrado que vamos a poder resolver. Vamos con la primera hipótesis. La soga ideal tiene dos características. Primera característica, masa despreciable. Aclarando que la masa despreciable no significa que la masa no exista, que sea cero. Significa despreciable, o sea, la masa de la soga en comparación con la masa del resto de los cuerpos se podría llegar a despreciar. O sea, pongamos como ejemplo una soga que tenga una masa de 5 gramos y cuerpos que tengan 1 kilo. Es varios órdenes de magnitud más pequeña esta masa. Eso quiere decir que la podemos despreciar, no quiere decir que sea cero. ¿Qué pasa entonces con la ecuación donde está esa masa? Hacemos un llamado entonces a la ecuación donde estaba la masa, que es la ecuación 3. Veamos lo que pasa cuando hacemos el límite, cuando la masa tiende a cero. Acá adentro está la masa. Entonces, si la masa tiende a cero, el peso también tiende a cero. Acá también está la masa, entonces la masa tiende a cero. Si la masa tiende a cero, todo el segundo miembro también tiende a cero. Pero cuidado, que el segundo miembro tiende a cero no quiere decir que la soga no tenga aceleración. Puede tener aceleración, cualquier aceleración multiplicada por la masa nos va a dar cero igual. Y entonces ahí se ve perfectamente claro, cuando hacemos tender la masa a cero, nos va a quedar esto. Y eso, por supuesto, implica que ambos modelos son iguales. Conclusión bastante importante, y la vamos a mostrar gráficamente porque es como que las fuerzas se trasladan extremo a extremo con el mismo módulo. Por supuesto, no es la misma fuerza si está en sentido opuesto. Y entonces podremos decir, como conclusión, esta hipótesis masa despreciable tiene como consecuencia tensiones a extremos de la soga iguales en módulo y sentido opuesto. Y entonces continuemos trabajando con esto que hemos demostrado, módulos iguales. Vamos a conectar entonces dos ecuaciones donde tenemos tensión 1 con tensión prima 1 y tensión 2 con tensión prima 2, pero le vamos a aplicar un módulo miembro a miembro a esas dos ecuaciones. Y como hemos demostrado, esto que está acá, estas dos son iguales, entonces las cuatro son iguales. Y entonces dibujemos de nuevo, pero agregando las tensiones en los cuerpos que más nos interesan. ¿Qué conclusión sacamos acá? A nivel módulo, todas estas fuerzas, a través de la soga, a nivel módulo, se transmiten. O sea, esta fuerza de acá se transmite en módulo, no es la misma fuerza la tensión 1 que la tensión 2, pero se transmite con igual módulo esa fuerza de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, como la quieras ver, por medio de la soga. Para simplificar las ecuaciones, podemos escribir la letra T como el módulo de estas cuatro fuerzas. La segunda parte de la soga ideal, hipótesis 2, es soga inextensible. La longitud L de la soga, de acá hasta acá, es constante. Entonces vamos a trabajar con eso para ver qué resulta. Vamos a poner un eje positivo para abajo, da lo mismo como lo pongas, te tiene que dar bien igual, y vamos a poner un punto A acá, que es el punto donde está justo el eje y justo el centro de los discos, y vamos a poner un punto B acá, que es el punto donde justo está el bloque. Vamos a poder escribir entonces la coordenada I del punto B
va a ser la coordenada I del punto A más esta distancia L. Si derivamos miembro a miembro 2 veces, vamos a obtener de acá para acá, esto es aceleración en el punto B y esto es aceleración en el punto A. Y la segunda derivada de L, que es constante, evidentemente va a ser 0. Eso va a quedar aceleración en el punto B, que también es la aceleración del bloque, va a ser igual a la aceleración en el punto A. Y esa relación es una relación entre los escalares. Y como está en el mismo eje, que es una relación también vectorial, o sea, la aceleración en el punto B, que es la aceleración del bloque, va a ser igual a la aceleración en el punto A, que es la aceleración de este punto de la soga. Este punto de la soga va a tener la misma aceleración que el bloque. Como consecuencia de esta hipótesis 2, soga inextensible, la consecuencia es una relación entre aceleraciones. Apliquemos esa relación entre aceleraciones al campo de aceleraciones. Aceleración del punto A de la soga es igual a aceleración del bloque, lo que habitualmente se llama condición de no deslizamiento o de rodadura, o como lo quieras llamar. La velocidad en el punto A relativa al punto C, esto es velocidad relativa entre el punto A y el punto C, por condición de no deslizamiento, esa velocidad relativa va a ser 0, porque si el punto A se mueve respecto del punto C, hay deslizamiento. Como dijimos que no hay, esta velocidad relativa tiene que ser 0. Si es 0, por lo tanto, ambas velocidades en ambos puntos son iguales, notando que el punto C pertenece al conjunto de los discos y el punto A pertenece a la soga. Y acá viene algo que tenemos que pensar con mucho cuidado, porque uno tiende a decir que las aceleraciones serían iguales. Pero eso en realidad no es cierto, porque vos fíjate una cosa, el punto A va a bajar, porque la soga solamente baja. En cambio, el punto C se va a ir un poquito hacia la derecha, entonces no tienen las mismas aceleraciones. Entonces, cuidado, la aceleración no es igual la componente tangencial de la aceleración del punto C a toda la aceleración del punto A. Y con esto podemos ya entrar al campo de aceleraciones. Entonces recordemos la ecuación del campo de aceleraciones que me vincula aceleraciones entre dos puntos del cuerpo. Yo voy a tomar el punto C del conjunto y voy a tomar el centro de masa. Y ahora sí vamos a agregar un sistema de coordenadas X y Z. Podés agregar como a vos te parezca, basta que esté bien, basta que sea la terna derecha. Y esto ahora sí es necesario porque a estos vectores va a haber que escribirlos respecto a algún sistema de coordenadas. Estas operaciones va a haber que hacerlas. Entonces necesitamos un sistema de coordenadas. Recordando que esto va a girar así, porque evidentemente la soga está acá, y eso es un sentido antihorario. Y el antihorario va a coincidir con el sentido positivo del eje Z. Gamma va a estar en K. La aceleración del centro de masa, como el conjunto está quieto, va a ser 0. Como dijimos recién, la aceleración angular la podemos escribir como gamma módulo, porque está justo en la dirección positiva del eje K, entonces ahí estaría. La posición relativa del punto C del disco respecto al centro de masa es esto, es así. Esta sería la posición relativa, menos radio 1 por el versor I. Y eso va en estos dos lugares. Nos estaría faltando omega. Pero omega, como el disco gira en sentido antihorario y parte del reposo, omega va a empezar a existir debido a gamma. Entonces omega también va a estar en el sentido positivo del eje K. Por lo tanto, esto va a ser módulo. Escribiendo todo eso en la ecuación, este signo menos, que lo tenemos inserto acá, lo paso acá. Esto, por supuesto, es módulo por K, producto vectorial, y el R1 por I, sin el signo que ya se lo saqué, acá está. Este signo menos de nuevo, que estaría acá, se lo pongo acá porque es el único signo menos. Luego, módulo por K y radio por I. Voy a quitar el radio y lo voy a poner acá. Acá está.
Y entonces me queda el producto vectorial entre versores. Lo mismo, el omega lo voy a sacar, lo voy a poner con este otro omega. El radio lo voy a sacar, lo voy a poner acá. Acá está, para que me queden todos los productos vectoriales, así son fáciles de resolver. K, producto vectorial I, eso va a ser J. Acá está. K, producto vectorial I, dijimos que eso es J. Y ahora, K vectorial J es menos I. Este menos con este menos me queda más. Y acá está el I. Y entonces acá está la aceleración del punto C del disco. Pero habíamos dicho que toda la aceleración del punto A, toda, es igual a la aceleración tangencial solamente del punto C. ¿Y cuál es la tangencial acá? Y la que va alineada con el eje Y, o sea, esta es la tangencial. La aceleración del punto A, o sea, de la soga, es igual a la tangencial del punto C, que es esto, y habíamos demostrado también que la aceleración del punto A de la soga es igual a la aceleración del punto B de la soga, que es igual a la aceleración del bloque también. Y entonces acá tenemos lo que tanto estábamos necesitando, que es esto. A veces da con signo, a veces da sin signo. Entonces por eso hay que demostrarlo, hay que tener cuidado de no ponerlo por decretazo, y tiene que estar bien para que lo que viene después esté bien. Vamos a meter estas hipótesis en las 10 ecuaciones que teníamos para poder resolver. Hemos obtenido estas hipótesis simplificativas, una relación entre aceleraciones de traslación y de rotación, una relación entre módulos, y vamos a trabajar solamente con estas ecuaciones que las vamos a simplificar con todo esto que tenemos acá. Llamemos a la ecuación 1 y apliquémosle las hipótesis simplificativas. Esto va a ser muy fácil porque todo acá está en el eje Y y el eje Y lo definimos así, entonces va a ser vínculo para arriba, la proyección de la fuerza me va a dar este escalar. La tensión 1 es para abajo, la proyección de la fuerza me va a dar menos, y dijimos que ponemos T, ahí está entonces, masa por aceleración. Le puse masa mayúscula porque es la masa del conjunto, masa 1 más masa 2. Acá tenemos una ecuación solamente, pero tenemos dos incógnitas, o sea, la tensión y la fuerza de vínculo. Seguimos con la próxima ecuación, que es la de movimiento de rotación, a la que le vamos a aplicar, por supuesto, todas las hipótesis simplificativas. Vemos primero todos los torques, alguno por ahí es 0, posición donde está aplicada la tensión 1, producto vectorial tensión 1, posición donde está aplicada la fuerza de vínculo, producto vectorial fuerza de vínculo, posición donde está aplicado el peso del conjunto, producto vectorial peso del conjunto, momento de inercia, aceleración angular. Y ahora escribamos cada vector respecto de nuestro sistema de coordenadas. La posición de la tensión 1, o sea, donde está aplicada, es acá, y eso es radio 1, pero en sentido negativo, por el versor I, y su producto vectorial, la tensión 1, que dijimos que esto lo escribimos como T, pero está en menos J. Y agrupamos, como es la costumbre, para que nos quede juntitos el producto vectorial entre versores que tenemos que hacer. Posición de la fuerza de vínculo respecto al origen de coordenadas, esto va a ser 0, porque justo está aplicada en el origen de coordenadas, o sea, es el vector nulo. Por lo tanto, todo esto va a ser 0. Posición donde está aplicado el peso, lo mismo. Está aplicado justo en el origen de coordenadas, entonces eso es 0, y por lo tanto todo esto también es 0. Acá tenemos un signo menos, con este otro signo menos, y agrupando R1 por T, y por J es K, y luego escribimos aceleración angular como módulo por versor K, porque ya sabemos que ahí es donde está. Y fíjate que acá nos quedó todo en el versor K, en ambos miembros. Entonces podemos escribir esa misma relación sin K. Y esa va a ser nuestra nueva ecuación 2, pero ahora tenemos una incógnita adicional, o sea, tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas.
Llamamos entonces a la ecuación 4 y la vamos a proyectar en nuestro sistema de coordenadas. Y acá marco un posible riesgo al escribir nuestra incógnita A, porque recordemos que la aceleración es esta, y esto proyectado según los ejes va a ser nuestra incógnita A. Pero no lo voy a explicar yo, ese riesgo. Te lo va a explicar un campeón del mundo. Adelante, campeón del mundo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, profesor, por la oportunidad de ayudar a la gente que quiere aprender. Estudien mucho y háganlo bien. Acá el riesgo que les decía el profesor, al poner la incógnita A en este lugar, corremos el riesgo de querer ponerla positiva. ¿Por qué eso sería un riesgo? Bueno, porque acá ya la hemos puesto negativa. Esta va a ser la ecuación 4 que vamos a resolver nuestro sistema de ecuaciones. La nueva ecuación 4, o sea, no esta. Esto va a ser A igual esto que está acá, porque vamos a resolver un sistema escalar. Y ahí implícitamente, al proyectar, porque la aceleración es para abajo, al proyectar en el eje Y, la aceleración nos queda. Esto que pusimos acá en módulo es positivo, el radio positivo, por lo tanto, la incógnita A va a ser negativa. Lo hemos considerado así. El riesgo que corremos acá es no ser coherentes en todas las ecuaciones en tomar que A es negativa. Y en ese caso acá no pondríamos ningún signo, lo dejaríamos como está. El riesgo está en considerar poner todo en módulo, o sea, positivo. Y entonces pondríamos que la incógnita es positiva, y entonces acá habría que poner el signo a dedo. Pero eso no sería coherente con lo que hemos tomado en la ecuación que va a ser la ecuación 4. Ese es nuestro riesgo. Si ponemos que en una ecuación que es positiva y en otra ecuación que es negativa, hacemos lío y los resultados van a estar mal. Bueno, gracias profesor por darme la oportunidad de ayudar. Adelante usted. No, por favor, gracias, campeón del mundo. Y entonces para resolver el sistema tenemos dos opciones. Mantenernos con lo que ya habíamos escrito, que va a ser nuestra ecuación 4, esto ya lo habíamos demostrado, y entonces la ecuación 3 tiene que ser coherente. El signo está adentro de A porque A va a ser negativo en este caso. O si queremos que en la ecuación 3 el signo de A sea positivo, A positivo, entonces tenemos que poner el signo afuera, porque el segundo miembro inevitablemente me va a tener que dar, por ejemplo, qué sé yo, menos 15 newton. En ambas ecuaciones tiene que dar eso. Entonces, o el signo está dentro de A o está fuera de A, pero tiene que estar. Y para mantener la coherencia, entonces tendremos que reformar esta ecuación que ya habíamos escrito. Y acá está el riesgo. La otra consideración, nosotros hemos aprendido a demostrar esto, pero de repente, si no te exigen que lo demuestres, ¿podés tomar esto por decretazo como una relación de módulos? Lo podés tomar como una relación de módulos, pero entonces A lo tenés que poner en módulo en todas las demás ecuaciones donde esté, gamma también, bueno, acá lo hemos hecho, y el radio siempre es positivo, ahí no habría problema. Resolvamos entonces el sistema de ecuaciones que está a la izquierda. Acá en realidad, si dejamos la fuerza de vínculo, podemos eliminar esta ecuación, porque la fuerza de vínculo solamente está en esa ecuación. Entonces nos queda un sistema 3×3. Y vamos entonces a resolver nuestro sistema. Vamos a escribir primero todos los datos. Vamos a poner por ahora el momento de inercia como si fuera dato, pero recordemos que no es dato, fue la primera incógnita, fue el punto A del problema. Y ahora escribimos las tres ecuaciones. Y acá hay que poner las tres incógnitas deseadas. Y ahí están los resultados. Bueno, como te decía, con tres ecuaciones alcanza. La fuerza del vínculo la podemos hallar perfectamente con estos datos ya obtenidos. Podría ocurrir, además, que en algún problema nos pidan no hallar resultados numéricos. Podría ocurrir que todo esto no nos den
y que nos pidan hallar, por ejemplo, la aceleración en función de los datos. Hagamos eso también. Entonces tenemos que borrar todos los datos. Y ahora le volvemos a pedir que nos resuelva el sistema, pero no hay números, con lo cual nos va a tener que contestar en forma simbólica. Ahí estaría la resolución simbólica. Fíjate que acá nos pone todo en función del momento de inercia, que en realidad no es dato. Podemos también solucionar eso agregándole una cuarta ecuación. Voy a copiar para no perder lo que habíamos escrito, entonces voy a poner que el momento de inercia es, y ahora sí nos debería contestar escribiendo todo sin que esté en función del momento de inercia, sino de los verdaderos datos. Ahí va. Quedó bastante complicadito. Hagamos entonces la misma resolución, pero ahora con la incógnita A puesta en positivo en todas las ecuaciones, que como dijimos, así es como queda nuestro sistema. Concretamente lo que cambian son la ecuación 3 y la ecuación 4. Esta es la resolución anterior, que la dejo para verificar, y escribamos con las reformas. La ecuación 3 va a llevar un signo menos acá, y la ecuación 4 no va a llevar este signo menos acá, y veamos ahora si nos da lo mismo. Exactamente lo mismo, aunque no exactamente lo mismo, porque habíamos dicho A tiene que dar positiva, y ahí está, acá A había dado negativa. La que nos quedaría por hacer es cometer el error de cambiar una ecuación sí y la otra no, para terminar de convencernos de que los resultados van a estar mal. O sea, supongamos que ponemos acá positivo y acá también positivo. O sea, acá estaría la incógnita negativa, pero acá la incógnita estaría positiva. Lo que dijimos que no hay que hacer, o lo pongo positivo en todos lados, o negativo en todos lados. Bueno, ahí estamos contradiciendo lo que nos explicó el campeón del mundo. Gracias de nuevo, campeón del mundo. Acá está el riesgo, lo que no hay que hacer. Vemos qué resultado da. Fíjate que nada que ver los resultados. Una consideración adicional que nos conviene hacer acá, esto que está acá no es la aceleración, es la incógnita A de nuestro sistema de ecuaciones escalar. Si queremos la aceleración, vamos a usar esta información, y la aceleración va a ser escribir la aceleración según el sistema de coordenadas elegido. Esto que está acá no es la tensión. Si queremos hallar alguna de las tensiones, o sea, por ejemplo, la tensión 1, que es la tensión sobre el disco, entonces vamos a usar esta información para hallar la tensión 1, y la tensión 1 va a ser menos 11. Y si hubiéramos querido la tensión 2, la tensión sobre el bloque, esa era para arriba. Lo mismo todo lo demás. O sea, hemos resuelto un sistema de ecuaciones, no tenemos las magnitudes vectoriales, las tendríamos que armar. Hagamos lo que ahora sí nos pedía el problema. Nos pedía la velocidad del bloque un instante inmediatamente antes de tocar el piso. Y fíjate que acá tenemos una aceleración que es constante. Por lo tanto, podemos tomar como que el bloque se mueve en un MRV. Está bajando, pero no en caída libre, sino con una aceleración menor. Entonces podemos usar las ecuaciones del MRV. Y como nos pide la velocidad, nos viene cómoda esta ecuación que no tiene el tiempo adentro. Y acá está nuestra incógnita, simplemente despejando. Cuidado que la aceleración acá va con signo, y el delta, por supuesto, también va con signo. Un error muy frecuente es poner distancia. Eso es un delta x, no es distancia, o delta y en este caso. Despejando entonces la rapidez de esta ecuación, tenemos todos los datos. La aceleración es esta, con su signo, recuerdo. Y el delta x, el delta y en realidad es el i final, que es 0, y es el i inicial, que era 4 metros. O sea, ese delta i va a ser menos 4. Resultado 4,43. Entonces la velocidad va a ser menos 4,43 metros por segundo en j. ¿Habría otra manera, quizás, de hallar ese resultado? ¿Qué te parece trabajando como segunda opción por energía?
de un sistema de partículas compuesto por el bloque y el conjunto. Recordemos el bloque y el conjunto y analicemos la conservación de energía mecánica. La energía mecánica se va a conservar si el segundo miembro de la ley de conservación es cero. Y el segundo miembro es sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas. ¿Cuáles son las no conservativas? La fuerza de vínculo, la tensión 1 y la tensión 2. La fuerza de vínculo, ¿hace trabajo? No, porque no hay movimiento acá. Al ser diferencial de desplazamiento 0, tampoco hay trabajo. La tensión 1 y la tensión 2, ¿hacen trabajo? Sí, hacen trabajo. La tensión 1 hace trabajo sobre este punto se va a mover. Y la tensión 2 hace trabajo sobre el bloque se va a mover. Pero el trabajo de ambas se compensa si el módulo de tensión 1 es igual al módulo de tensión 2 y la distancia recorrida por este punto es la misma que la distancia recorrida por el bloque, que no podría ser de otra manera porque está la soga que los vincula, entonces el trabajo es el mismo en módulo, por lo tanto esa suma de trabajos es cero. Por lo tanto, metido todo eso, acá la sumatoria de todos los trabajos, de todas las fuerzas no conservativas, es cero, por lo tanto se conserva la energía mecánica. Analicemos todas las energías en el inicio, cuando todo está en reposo, y en el final, llamémosle final, un instante inmediatamente antes de tocar el piso del cuerpo B. En el instante inicial, antes de dejar todo el sistema librado a las fuerzas de la naturaleza, tenemos en el conjunto de los dos discos la energía potencial gravitatoria inicial, masa grande, la masa de los dos discos, por G por H, voy a llamar H la altura hasta acá, H grande, y en el bloque, la masa del bloque por G, pero por H chica. Voy a llamar H chica a la altura del bloque inicial. Energía cinética no tiene ninguno, ni de traslación, acá puse de traslación, ni de rotación. Entonces, esas son las dos energías mecánicas iniciales. A nivel energías finales, el conjunto no se movió, por lo tanto tiene la misma energía potencial gravitatoria. Energía cinética de traslación no tiene, porque no se traslada, no tiene movimiento de traslación. Sí tiene rotación, y esta va a ser la energía cinética de rotación del conjunto. El bloque va a tener energía potencial gravitatoria cero, porque ya llegó al piso, estamos hablando al tocar el piso. Energía cinética de traslación va a ser la que tenga en ese momento, y de rotación, por supuesto, el bloque no rota. Y entonces vamos a escribir ahora la variación de la energía mecánica, que es cero. Energía mecánica final menos inicial, la final es esta, y la energía mecánica inicial es esta, y entonces escribamos energía cinética de rotación final, acá está, más energía cinética de traslación, acá está, y esta no la voy a poner para economizar espacio, porque se va a restar después con esta. Entonces, para ahorrar pantalla no la voy a poner. Bueno, entonces ya está todo lo que está en verde, ya lo puse. Hay que restarle la energía inicial, potencial gravitatoria del bloque. Ahí está. Y esa diferencia entre energías mecánicas es cero, porque se conserva la energía mecánica. Esto es dato, todo esto es dato. Mis incógnitas son esto, que es lo que justamente nos pide el problema, pero esto tampoco lo tengo. Sin embargo, hay una relación que nos vincula velocidad de rotación con velocidad de traslación. Vamos a escribirla. Es esta. Entonces, reemplazando acá donde dice omega final al cuadrado, en lugar de poner eso, voy a poner en términos de la incógnita del problema, velocidad de traslación, nos va a quedar entonces todo con una sola incógnita, que es esta, porque va a quedar también acá la velocidad del bloque. No voy a perder tiempo ahora en hacer este despeje, queda una sola incógnita, y despejando
esa incógnita de esa ecuación, créeme que el resultado también me da, y ahí estaría entonces la velocidad del bloque, calculada por otro método. Es un poquito más intrincado, pero como para probar variantes, y aparte algo muy bueno, calcular por dos métodos distintos y nos da el mismo resultado. Eso es buenísimo cuando estás trabajando en casa, porque si logras que te dé el mismo resultado, muy probablemente estén bien los dos resultados y aparte habrás ganado en seguridad y suficiencia. Pero aún habría una tercera opción. Ya hicimos dos formas de calcular esa velocidad. ¿Habría una tercera forma? ¿Qué te parece pensar si se te ocurre una tercera forma mientras yo voy cambiando de diapositiva? Y realmente sí, habría una tercera forma. ¿Se te ocurrió? Bueno, vamos a verla. ¿Qué tal resolver la velocidad por consideraciones de trabajo y energía exclusivamente y trabajando solamente con el cuerpo B, no como sistema de partículas que hicimos recién? El teorema de trabajo-energía cinética nos dice que las variaciones de energía cinética en un cuerpo se debe a que alguien le hizo un trabajo neto a ese cuerpo. Nosotros podemos decir que la energía cinética final, o sea, un instante antes de tocar el piso del bloque, menos la energía cinética inicial, que es cero, porque estaba en reposo, o sea, la variación, va a ser igual, según esta ley, al trabajo de todas las fuerzas aplicadas sobre el bloque. Todas las fuerzas son la tensión 2 sobre el bloque y el peso. La energía cinética final tiene adentro la incógnita, menos cero. El trabajo de la tensión 2 es negativo, porque el móvil se mueve para abajo, pero la tensión es para arriba, entonces va a ser un trabajo negativo y rectilíneo, aparte es el movimiento. Entonces podemos poner directamente módulo de la tensión 2 por la distancia recorrida a 4 metros. Esto está construido en forma artesanal. No siempre se puede hacer esto, cuidado. Y el trabajo de la fuerza-peso ya sabemos que es menos la variación de la energía potencial gravitatoria, o sea, mgh. Y acá tenemos todos los datos, salvo este, que es justamente la incógnita. Entonces de ahí podemos despejar la rapidez del bloque B un instante antes de tocar el piso. Créeme que despejado de ahí, el resultado también nos da 4,43. La velocidad entonces es menos 4,43 metros por segundo J. Buenísimo entonces resolver el problema por tres caminos distintos. Nos pide también en el punto D que repitamos lo mismo, pero con la soga colgando del disco grande. El disco grande va a tener otro radio, 10 centímetros. Entonces simplemente tenemos que cambiar las ecuaciones usando R2. Vamos a reescribir entonces todas las ecuaciones. Voy a tomar, por ejemplo, con la incógnita A negativa, y voy a cambiar el radio 2 donde corresponda, que es en la ecuación 2, radio 2, y en la ecuación 4, radio 2. Bueno, simplemente resolviendo esto, nos va a quedar este resultado. Aumentó en módulo la aceleración. Acá escribí en forma simbólica cuánto es la aceleración en función de los datos. Como dije, tenés que estar preparado para poder contestar si te piden una incógnita en función de los datos. Y los datos son estos, no es el momento de inercia. Todos los resultados dan distintos. Calculemos entonces la velocidad, cuánto nos da ahora. De la misma manera que antes, esto es un mRV, con esta aceleración, cuidado que esta ecuación lleva el signo de A y esto no es una distancia, es una variación de la posición. Y acá simplemente hacemos lo mismo de antes, que es despejar la rapidez y nos da 6,69, la velocidad es menos 6,69 metros por segundo en J. Si la aceleración es mayor, la velocidad va a ser mayor. Nutridos de todo esto, tenemos que contestar el punto E, que nos pregunta cuál velocidad es mayor. Bueno, ya están calculadas, pero nos pide explicar por qué. Comparemos los torques en módulo. Torque es tensión por radio. Esto en el caso del disco 1, ¿no? Acá puse para el disco 1.
Y esta es la ecuación de torques en módulos, es momento de inercia por aceleración angular. Esto va a ser distinto. Estoy manifestando con esta flecha, que yo voy a pasar de una situación inicial de 5 centímetros de radio, R1, a una situación final de un radio mayor. La flecha indica que estoy aumentando el radio, concretamente lo estoy aumentando al doble. Pero no es lo único que yo hice cambiar. También, como consecuencia de eso, me va a bajar la tensión que está escrita acá. La tensión 1, que al principio era 11,025 con el disco chico, ahora con el disco grande pasó a ser 6,3. Pero fíjate que de acá a acá cambió el doble. Pero de acá a acá no cambió la mitad. No bajó justo la mitad. Bajó algo menos que la mitad. Entonces no se mantiene constante el torque. El torque aumentó un poquitito. Y al haber aumentado en conjunto este producto, aumentó un poquitito, y ese torque dividido por el momento de inercia, que es constante por supuesto, nos va a dar que la aceleración angular aumentó un poquitito también. Ese es el motivo de que las velocidades cambian, o sea, la velocidad con el disco grande es mayor porque en realidad aumentó el torque y el torque hizo aumentar la aceleración angular respecto del caso anterior. Y hasta aquí hemos llegado con el ejemplo 6.4, explicado de principio a fin, según lo prometido, con todos los detalles. La propuesta que te hago ahora, pégale una mirada de nuevo al video, por lo menos las partes que a vos te parezca que no te hayan quedado totalmente claras o entendibles, o preguntá en comentarios. Una vez que te asegures que entendiste todo, también la parte matemática, porque esto no es solamente física, como habrás visto, esto es física y matemática. Una vez que te aseguraste que entendiste todo, te propongo, como segunda etapa, agarrar una hoja de papel y hacer el problema por vos mismo. Eso te va a servir como entrenamiento también. Y también es importante el procedimiento, partiendo de la primera ley de Newton, después la tercera, las interacciones, después escribir las ecuaciones, segunda ley de Newton, con la ecuación análoga de la rotación, y resolver básicamente aceleraciones y fuerzas. Y después toda la otra parte, trabajo, energía, partículas y demás. Espero que te haya servido. Por favor, dale al like si esto te gustó. Suscríbete al canal para estar enterado de las novedades. Compartí este video con otras personas si te parece que los puede ayudar. Comentame más abajo lo que te parezca necesario. Y no te olvides que estudiar es más barato. ¿Qué le pareció, campeón? A mí, sinceramente, me pareció muy entendible. Hasta diría fácil. Bueno, muchas gracias. Pero eso es porque usted es muy inteligente. ¿Algún consejo específico para los estudiantes antes de despedirnos? Sí, les recomiendo rehacer el problema por ustedes mismos, en papel, como les dijo el profesor. Es una buena manera de avanzar. Ya me pongo ahora mismo a hacerlo yo. Excelente. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima y no dejen de seguir el canal Estudiar es más barato.